El simio en la cuántica. ¿Está el hombre en el sitio correcto? David Posada Echeverry. 2023. Este audiolibro es la tercera parte. El trabajo contiene 4 audios en total, cada uno tiene una duración de 45 minutos aproximados. Soy Elena, la voz del lector de Microsoft Word Office Pack 2016. Estoy para facilitar la lectura de tu libro. Igualmente te informo que tanto libro como vídeo está mostrando a su vez un contenido fotográfico, que solo es decorativo o de acompañamiento, no guarda relación con el tema aquí tratado. Espero que tanto vídeo como audio lo disfrutéis. Capítulo 16. ¿Por qué estamos aquí? El tema más candente hallado en estas tablillas hace referencia a los primeros pobladores de la Tierra con una inteligencia superior. Aquí se narra la historia de estos seres que supuestamente vinieron del espacio, detallando todos los pasos de su historia en la Tierra, demostrando que gran parte de lo que conocíamos de nuestro pasado podría ser muy diferente. Por esto existen muchos teóricos, estudiosos e investigadores, que creen realmente que es plausible la existencia de astronautas prehistóricos o viajeros del espacio desde tiempos inmemoriales, pues se debe tener en cuenta que en la antigüedad existían pinturas rupestres con astronautas, como también en los textos y libros de las culturas asiáticas hablan de viajeros del espacio que llegaron en vimanas o naves voladoras, igualmente en pinturas religiosas cristianas de varios siglos atrás. Se hallan decoradas con figuras claras e inconfundibles de ovnis, o como en el arte precolombino o prehispánico, existen figuras no propiamente similares a los aviones, realmente son iguales, incluso una es idéntica al transbordador espacial. Todos estos investigadores descubrieron en los textos de estas tablillas, que en su contenido se describe, como en un pasado lejano, antes del inicio de lo que creemos que es nuestra civilización, explicando claramente cómo nuestro planeta fue visitado por seres llegados del cielo, visitantes de otros mundos que fueron llamados los Anunnaki, los creadores del mundo en el que vivimos actualmente, antiguos ingenieros o científicos que hicieron posible la evolución de la humanidad, a través de la historia. Tiempos atrás, arqueólogos en el siglo XIX, explorando las ruinas de Nínive, descubrieron miles de tablillas de arcilla. Cuando se escudriña la historia sobre los sumerios y los Anunnaki, nos lleva a información sobre Zecharia Sitchin, 1920-2010, traductor, intérprete y autor de varios de los temas más importantes al respecto. En 1976 Sitchin publicó unas notas personales de los textos sumerios en una serie de libros llamados Crónicas de la Tierra, Earth Chronicles. En sus investigaciones, traducciones y sugerencias, describe cómo los extraterrestres visitaron la Tierra en el pasado, en busca de oro para sobrevivir, porque los depósitos de oro en su planeta se agotaron, siendo este un material imprescindible para su atmósfera, quizás pudiendo ser la principal razón por la que vinieron a la Tierra, para extraer este material de las antiguas minas y llevarlo a su planeta y así poder salvarlo de su casi inevitable extinción. Pero, ¿qué es lo que hace tan especial e importante al oro? Dejando a un lado su valor económico, el oro es fácil de trabajar, tiene grandes propiedades para reflejar y proteger del calor, es conductor, transmisor y más, convirtiéndolo en un recurso indispensable no solo para la humanidad, también lo es potencialmente para estos visitantes, que quizás o incluso conocen, saben y les dan otras utilidades que aquí se desconocen. Capítulo 17. Los Anunnaki. Las evidencias en la Tierra. ¿Dejaron rastro de su existencia en la Tierra? Si estos seres de otro mundo visitaron la Tierra en el pasado, como muchos lo sugieren actualmente, si esto es verdadero, debería ser posible que encontremos evidencias y efectivamente las hay. Dejaron edificios, estructuras y monumentos que fueron utilizados por ellos durante su estancia, según muchos investigadores y teóricos de los prehistóricos astronautas. Se encuentra evidencia de ello en todo el planeta. Si los antiguos visitantes querían construir estructuras que perduraran en el tiempo y a través de muchas generaciones, el mejor material a utilizar es la piedra. La piedra podría soportar el paso del tiempo, además, ya estaba presente en la Tierra, porque transportar material de construcción desde otro planeta es algo poco factible o probable, obviamente aplicando la lógica desde nuestros conocimientos actuales. ¿Podría ser esta una razón para que las estructuras alrededor del mundo, al utilizar el mismo material, sea una posibilidad para que sigan un patrón tan similar y peculiar, como si éstas hubiesen sido construidas por seres de una misma civilización, un mismo ingeniero, o fueron instruidos o guiados por el mismo maestro?
No es una casualidad que las pirámides fueron construidas en todos los continentes del planeta, casualidad sería que las halláramos en 2 o 3 lugares diferentes, pero no en todos los lugares de los diferentes continentes del planeta. Además tienen una estructura similar, los mismos materiales, la misma técnica e incluso los cortes y el gran tamaño de algunas de las piezas con que se construyeron, son similares en casi todo. No puede ser casualidad que miles de años atrás, el hombre en África logró transportar enormes megalitos y levantar las estructuras más increíbles de nuestro planeta, ocurriendo igualmente en otras partes del mundo. Es obvio que cuando una acción ocurre al mismo tiempo, en muchos lugares, con la misma técnica y muchas otras similitudes, deja de ser una casualidad y pasa a ser algo planeado, y en este caso es demasiado bien planeado para la época y el desarrollo de las capacidades intelectuales del Homo sapiens, y algo bien planeado obviamente deja de ser una casualidad. Este tipo de enigmas históricos pareciera que no lo quieren abordar los investigadores, arqueólogos, historiadores y otros científicos, quizás porque prefieren ignorar las partes de la historia antigua que no puede ser explicada lógicamente. Quizás esto pueda parecer ilógico para ellos, pero ¿acaso parecen reales y coherentes las historias del Antiguo Testamento, llenas de misterios y milagros surrealistas, que para ser entendidos es imposible mediante una explicación lógica, sugiriendo que no debemos buscar una explicación racional y solo debemos aceptar estos argumentos mediante la fe? Esto es lo que se pretende desde nuestra corriente clásica o tradicional, creer a ciegas, pero quizás no sea solamente por ellos mismos, son tantos los actos y actores implicados, que se desdibujó la historia verdadera dando por resultado una desconcertante trama, convertida en un acertijo cuasi carente de solución. Tan obvio es que en la misma comunidad científica, no se puede opinar sobre el tema sin salir lastimado por los otros científicos, profesionales o colegas, pues todos parecen estar a la defensiva, listos para criticar, atacar, difamar y sacar del ruedo, desacreditando a todos los competidores, evitando que se hagan más fuertes tanto su teoría como su nombre en el mismo gremio. Como también podría ser, que quisieran ocultar información, quizás porque a sus mecenas o patrocinadores, no conviene que se divulgue alguna información que les pueda afectar. Capítulo 18. La historia escrita. Descubierto en la antigua Mesopotamia, copias de lo que se cree que es un manuscrito único, referido como Sumerian King List, o Lista de los Reyes Sumerios, detalla cómo en un pasado lejano, nuestro planeta fue gobernado por 8 misteriosos reyes, por un periodo de 241.000 años. La lista de los reyes sumerios cuenta una historia increíble. Después de que la realeza descendió del cielo, se dirigieron a Eridu. Allí, Al-Ulim se hizo rey, gobernó durante 28.800 años. Al-Aljar gobernó durante 36.000 años, 2 reyes gobernaron durante 64.800 años y en 5 ciudades, 8 reyes gobernaron durante los 241.200 años. Entonces los barrió el diluvio. Esto está escrito en la primera parte de la lista de los reyes sumerios. Pero ¿cómo es posible que 8 reyes gobernaran sobre la tierra durante tantos miles de años? Los expertos creen que la respuesta es simple. La lista combina gobernantes dinásticos prehistóricos y mitológicos que disfrutaban de reinados largos e inverosímiles, posiblemente solo sean relatos o narraciones ficticias, pero como siempre, desde el punto de vista propio. ¿Se autoproclamaron reyes de qué? ¿De simios, de chimpancés o de qué o quiénes? El hombre aún no estaba presente en la tierra, de igual forma que no existía ninguna ciudad. Además, ¿de qué podría servir ser el rey? Rey de gatos, de perros, o rey de los simios, si todos estos animales salvajes carecían de capacidades para comprender instrucciones, no tenían capacidad para obedecer, ni ejercer algún tipo de labor que requiriera de un orden o disciplina para su ejecución. En otras palabras, todos estos historiadores o expertos nos están diciendo que algunas cosas escritas en la lista de los reyes sumerios son correctas, mientras que otras, como los reinados inaceptablemente largos, no pueden serlo. Creo que pensar esto es un error, pues aún no se ha inventado los números y menos el calendario, como también podría ser una relación de medida del año que difiere al actual, o dicha medida es la que usaban estos reyes en su locación del cielo, como también podría ser real, que sus edades eran verdaderamente largas.
Además, la lista de los reyes sumerios no solo nos dice por cuánto tiempo gobernaron estos reyes en la tierra, también específicamente dice que los 8 reyes descendieron del cielo, y para mí esto aclara muchas dudas, porque posiblemente son los primeros seres inteligentes de nuestro planeta. Además, es la primera historia escrita sobre el tema y a pesar de estar plagada de incongruencias, bien sea porque no se ha descifrado o traducido completamente, como también podría ser que falten fragmentos o completar y descifrar la traducción correctamente, cambiando y aclarando así su verdadera información. Curiosamente, la lista detalla cómo estos 8 reyes encontraron su fin durante el gran diluvio que barrió la tierra, no detallando propiamente que murieron. Quizás se refieren a que su reinado terminó con el diluvio, aunque en otras interpretaciones, traducciones, o otras tablillas diferentes, dicen que se fueron antes del diluvio. La lista también detalla lo que ocurrió después del diluvio, ya que claramente dice que otra realeza bajó del cielo, podría ser la primera realeza que regresó, y estos misteriosos reyes gobernaron una vez más al hombre, donde podríamos pensar que estos reyes eran los mismos y regresaron para terminar su trabajo, porque el diluvio, bien sea por causas naturales o artificiales, hizo una de las tantas partes que se necesitaban. Por tanto, estos reyes tuvieron que regresar para continuar, concluir el proceso que se había iniciado, porque esta nueva generación de humanos tendría que ser guiada e instruida, para que así pudiesen ejecutar las labores para las cuales fueron creados, como también educar y desarrollar las capacidades mentales e intelectuales y así pudiesen continuar transmitiendo sus conocimientos a las nuevas generaciones, porque además el humano moderno es quizás uno de los pocos seres que nace sin ningún tipo de instintos de supervivencia, convirtiéndolo en el más débil y vulnerable del reino de los homínidos, por lo que necesitará compensar o equilibrar de alguna forma esta falencia. Lo que se dirá a continuación sonará a ficción, pero con más sensatez y lógica, si estos reyes en sus necesidades descubren que su especie terminará en un futuro muy cercano, debido a que su planeta colapsará y que deberán salir a plantar su semilla en otro mundo para que así la especie no llegue a su fin, como ya lo hemos pensado o imaginado alguna vez. Porque es esto lo que podría ocurrir en este planeta, solo observando los problemas del calentamiento global, la contaminación en el aire. En los ríos y los océanos observamos que nuestro planeta llegará a un final próximamente y que debemos hacer algo muy pronto y quizás, esta sería una opción, porque una gran nave que nos transporte a todos es algo imposible por su impensable y descomunal tamaño, tiempo y coste. Igualmente sería imposible hacer muchas naves y muchos viajes, porque las razones tienen similares proporciones en cantidad, tiempo, costos, etc. Supuestamente, si este era el plan de los seres del espacio, lo han logrado. Esto implícitamente nos está diciendo que por eso nos hicieron con tantos idiomas, con tantos conocimientos y con la capacidad para seguir creciendo intelectualmente, para así lograr continuar avanzando en todo lo que estamos haciendo, imaginando que por esta razón se cree estar hechos a imagen y semejanza, además, tener un libre albedrío, porque esta capacidad de hacer libremente lo que se quiere, se desea, o se crea necesitar, es lo que incita a hacer cosas tan importantes, al igual que buenas o malas, pero es aquí donde se saca cantidad de enseñanzas para lograr continuar hacia un futuro supuestamente mejor. Pero, ¿es la lista de los reyes sumerios una mezcla de reyes y seres mitológicos, históricamente verificables? Es posible que los eruditos hayan clasificado a algunos de los gobernantes como mitológicos, debido a sus características peculiares. ¿Por qué no se han encontrado más datos que los corroboren? Muchos autores e investigadores que están en desacuerdo, lo que sugiere la lista de los reyes sumerios, no puede ser absolutamente mitológica, y hoy reconocen algunos de los reyes detallados en la lista. La realeza que bajó del cielo hace pensar que es posible que la lista de los reyes sumerios sean referencias históricas reales. ¿Qué pasaría si verdaderamente hace miles de años, antes de la historia moderna, nuestro planeta fue gobernado por reyes de otro mundo? ¿Qué pasa si los detalles encontrados en la lista de los reyes sumerios son 100% exactos? En contraposición a los expertos y eruditos de las corrientes tradicionales, que creían estos reinados impracticables, podría ser una verdadera posibilidad. Solo es pensar que, si eran habitantes de otro mundo, ¿cómo esperar que sus edades sean iguales de largas o cortas a las de los humanos? Solo en este planeta existen grandes diferencias de longevidad,
solo es comparar entre la vida de un conejo con una tortuga, o un perro con un caballo, o con el mismo hombre, no es tan irreal como parece, pero más simple aún, por obvio resultado matemático, si al momento de planear la creación de un ser vivo con sus capacidades y la adaptabilidad a este planeta, mediante una fusión de ADN, el modelo que más se acopló a sus necesidades fue el de los homínidos en general, como mínimo. Deberíamos tener en cuenta que la edad media de estos seres solo es de 35 a 40 años, no es mucho lo que se puede decir o agregar después de conocer este dato o información, el cual no sé si lo han pasado por alto, pero la esperanza de vida 3 siglos atrás era inferior a 50 años, la esperanza de vida 70 años atrás fue de 65 años y en la actualidad está en 85 años. Es solo mirar las legendarias historias de estas ciudades antiguas, donde se hablan de edades de miles de años, quizás no sea cierto o solo sean mitos y leyendas, pero se podría hacer más investigaciones para lograr corroborar si estos hallazgos son correctos, para así saber cuál de todas estas fechas está más cerca de ser un dato real. Pero supuestamente tenemos que pensar que estos seres avanzados, venidos de otro sitio, en su afán de extraer los materiales que necesitaban y hacer sus construcciones, tuvieron que contar con un tiempo suficiente, además, la posibilidad de crear un ser capaz de realizar la tarea, algún animal o ser con capacidades mínimas para entender instrucciones básicas y ejecutarlas. Por supuesto que crear cada uno de estos seres y esperar a que el resultado de cada una de estas creaciones diera el fruto deseado, o sea, funcionara correctamente y esperar a que también se reprodujera y su legado fuera capaz de seguir desarrollándose de esta misma manera, sin presentar un deterioro o una degeneración en su descendencia. Esto consumiría muchos años y supuestamente contando con lograr dar el talento, la capacidad, la inteligencia y la suficiencia, para llegar a esto sería solo a través de mucha prueba, falla y error. Además, cuando un resultado es aceptable o positivo, se deberá esperar a que se reproduzca la cantidad de seres necesarios, para luego empezar a capacitarlos e instruirlos para hacer dichos trabajos. Igualmente, si los seres humanos decidieran hacer un ser semejante al hombre, el proceso científico para lograrlo sería bastante largo, en especial, si se quiere que tengan las mismas capacidades, tanto físicas como mentales y con la suerte de que lo estamos haciendo en el mismo planeta. Para las personas que son sensibles al tema de la creación del hombre es obra de Dios, analizaremos lo siguiente: cuando se escucha una pieza musical, se admira una escultura o una obra de ingeniería y mucho más, sería una egolatría creer que es el hombre el creador de esto, porque el hombre, siendo creado por Dios, todo lo que crea que haga, construya, diseñe o imagine es una proyección de Dios, es algo que fluye de las mismas capacidades con que supuestamente Él nos creó. La historia está llena de enigmas y preguntas que los estudiosos no han podido responder, ya que cuanto más se investiga, más incógnitas aparecen o se plantean. La lista de reyes sumerios comienza con el origen mismo de la realeza, que se podría ver como una institución divina, pues la realeza descendió del cielo. Los primeros reyes fueron de hecho dioses capaces de vivir mucho más tiempo que los humanos, o quizás sea lo contrario, que cuando crearon al hombre no lograron crearlo con la misma longevidad que ellos. O quizás lo hicieran intencionalmente con una longevidad corta, porque podría ser más conveniente para ellos. Aunque los primeros reyes no han sido históricamente comprobados, esto no impide su posible correspondencia con los gobernantes históricos que luego fueron mitificados. Texto modificado por el autor y extraído de Etiquetas, Civilizaciones Antiguas, en Mebaragesidekist, 2016 Wikipedia. Capítulo 19 Lista de reyes sumerios. Entre todos los ejemplos de la lista del rey sumerio, el prisma de Belt Blundell en la colección cuneiforme del Museo Ashmolean en Oxford representa la versión más extensa y la más completa de la lista del rey. El prisma de 8 pulgadas de alto contiene 4 lados con 2 columnas en cada lado. Se cree que originalmente tenía un uso de madera que atravesaba su centro, para poder rotarlo y leerlo en los 4 lados. Enumera a los gobernantes desde las dinastías antediluvianas hasta el 14º gobernante de la dinastía Isin, 1763 a 1753 a.C. En este se hace referencia al diluvio que se refiere la Biblia, que no se logró comprobar científicamente, pues nada demuestra su existencia física. La lista es de inmenso valor porque refleja tradiciones muy antiguas y al mismo tiempo proporciona un marco cronológico importante, relacionado con los diferentes periodos de reinado en Sumeria, e incluso demuestra paralelos notables con los relatos del Génesis.
La antigua civilización de Sumeria es el sitio de la civilización más antigua conocida, ubicada en la parte más meridional de Mesopotamia entre los ríos Tigris y Éufrates, en el área que más tarde se convirtió en Babilonia y ahora es el sur de Irak desde alrededor de Bagdad hasta el Golfo Pérsico. Relación con el Génesis. Algunos eruditos, por ejemplo Wood, 2003, han llamado la atención sobre el hecho de que existen notables similitudes entre la lista de los reyes sumerios y los relatos del Génesis. Por ejemplo, en el Génesis se cuenta la historia del Gran Diluvio y los esfuerzos de Noé para salvar de la destrucción a todas las especies de animales en la tierra. Del mismo modo, en la lista de los reyes sumerios, se discute un gran diluvio, el diluvio barrió la tierra. La lista de los reyes sumerios proporciona una lista de 8 reyes que reinaron por largos periodos de tiempo antes del diluvio, que van desde 18.600 a 43.000 años. Esto es similar a Génesis 5, donde se registran las generaciones desde la creación hasta el diluvio. Dependiendo del texto o Biblia, entre Adán y Noé hay 8 generaciones, así como hay 8 reyes entre el comienzo de la realeza y el diluvio en la lista de los reyes sumerios. Apuntando así a una teoría bastante lógica, suponiendo que cada uno de estos reyes fuera uno de los tantos científicos que estuvo a cargo del proyecto y que éste al no dar un resultado aceptable venía el siguiente rey, el siguiente científico, creando así 8 especies diferentes, con sus respectivas generaciones de familias o de grupos de homínidos, hasta lograr crear así esa generación perfecta. ¿Sería la que rescataron o salvaron del diluvio? Después del diluvio, la lista registra a los reyes que gobernaron por periodos de tiempo mucho más cortos. Por lo tanto, la lista del rey sumerio no solo documenta una gran inundación al principio de la historia del hombre, sino que también refleja el mismo patrón de disminución de la longevidad que se encuentra en la Biblia. Los hombres tenían vidas extremadamente largas antes de la inundación y vidas muy cortas después de la inundación, y eso se debe a que los reyes de esta época posiblemente eran humanos actuales y no los supuestos seres que venían del cielo. Toda esta información demuestra que el Génesis no es un libro sagrado, pero sí es, en parte, la historia real de la humanidad, describiendo lo ocurrido, sin una precisión en el tiempo y el espacio, pero inclinándose a mostrar una gran similitud con los actores y los actos. Capítulo 20. Genética. 50 años atrás, en 1973, la revista Nature publicó un hallazgo que cambiaría la historia científica. Watson y Crick, 2 científicos con premio Nobel 1962, por el descubrimiento de la cadena de doble hélice, que posiblemente sería la responsable de la transmisión de datos hereditarios en los seres vivos, la cual es una proteína con una gigantesca complejidad de información, la que estudiaron y compararon durante más de una década, y gracias a los avances tecnológicos disponibles de aquel entonces se logró concluir que las plantas y los animales compartían una gran parte de su ADN con el del hombre. Este porcentaje podría estar entre un 50% y un 99%, noticia que dejó sorprendidos a todos y que además suscitaba una serie de dudas, preguntándonos y planteándonos si el hombre y la evolución, como la planteó Lamarck y otros muchos, antes y después de él, sería posible. Las posibilidades de la evolución del Australopithecus hasta el hombre cobraron un valor, minimizando los márgenes de error. Este resultado, por sorprendente que parezca, en la actualidad lo tienen memorizado todo el mundo, así parezca una hipérbole, incluso médicos y científicos, pero en realidad, esto es muy diferente a día de hoy, pues los hallazgos actuales y gracias a los avances tecnológicos y científicos, podemos ver que el asombroso parecido de las cadenas de ADN de los seres vivos solo son parecidos en los genes y la cadena de doble hélice, tanto en su aspecto físico, como el recuento, pero en sus procesos y su síntesis del ARN, las diferencias son abismales, dejando atrás la idea del asombroso 99% del australopiteco y el hombre, pues quizás no se acerca al 40%. Incluso por estudios actuales, es posible que el Homo erectus y Neandertal sean de una genética diferente a la del hombre. Aunque es una noticia que pasó relativamente desapercibida, esto demuestra que el hombre no llegó a donde está, a través de la evolución de varios miles de años. Una pequeña mutación genética nos hizo más inteligentes que los neandertales, y esto a su vez, es lo que nos hizo tan diferentes de ellos. Un sutil cambio en un único gen fue lo que nos dio la ventaja. 20.1 Informe de muyinteresante.es. ¿Qué hace tan únicos a los humanos modernos?
Un equipo internacional de investigadores, dirigido por Anneline Pinsen, del Instituto Max Planck de Biología Molecular Celular y Genética, y con colaboradores de la talla del científico Svante Pääbom, que logró secuenciar por primera vez en 2010 el genoma de un neandertal, ha descubierto que los humanos modernos tienen una mutación genética que impulsa el crecimiento de las neuronas en el neocórtex cerebral, una región del cerebro asociada a una inteligencia superior. Quizás esto nos habría dado la ventaja necesaria para fabricar más neuronas que los neandertales, que no poseían esta mutación. Una tenue pero importante diferencia es el aumento en el tamaño del cerebro y la producción de neuronas durante el desarrollo del cerebro. Estos se consideran factores importantes para el aumento de las capacidades cognitivas que se produjeron durante la evolución humana. La mutación identificada da como resultado un cambio de un solo aminoácido en una proteína llamada TKTL1 que impulsa el crecimiento de las neuronas en el neocórtex, una región del cerebro asociada con una inteligencia superior. Investigaciones previas han demostrado que esta mutación está presente en casi todas las personas vivas en la actualidad, pero no en los humanos más antiguos, como los neandertales y los denisovanos, ni en otros primates, por lo que es probable que nos haga más inteligentes, dicen los investigadores en su estudio publicado en la revista Science. Más neuronas. Los científicos han mostrado que la variante humana moderna de la proteína TKTL1, que difiere en un solo aminoácido de la variante neandertal, aumenta un tipo de progenitor cerebral celular, llamadas célula glial radial en el cerebro del humano moderno. Estas células basales generan la mayoría de las neuronas del neocórtex en desarrollo, una parte del cerebro que es crucial para muchas habilidades cognitivas. Debido a que estas células son las encargadas de producir nuevas neuronas, su aumento a su vez produce un número mayor de células neuronales en el cerebro del humano moderno. Esto sugiere que nuestra especie produce más neuronas durante nuestro desarrollo que los neandertales durante su época, unos 130.000 a 40.000 años atrás. Esta mayor producción neuronal hace a los científicos un paso más cerca de comprender por qué nuestra especie es tan diferente. Para descubrir qué diferencia hace la mutación, Pinsen, Hartner y sus colegas agregaron la proteína TKTL1 humana moderna al cerebro de embriones de ratón y hurón. También cultivaron organoides cerebrales a partir de células humanas, algunos de los cuales fueron editados genéticamente para producir la versión anterior de TKTL1. Estos estudios muestran que la mutación aumenta el número de células progenitoras del neocórtex. Este estudio implica que la producción de neuronas en el neocórtex durante el desarrollo fetal es mayor en los humanos modernos que en los neandertales, en particular en el lóbulo frontal, resume Wieland Hartner, quien supervisó el estudio. Es tentador especular que esto promovió las habilidades cognitivas humanas modernas asociadas con el lóbulo frontal. Los estudios de los cráneos sugieren que los cerebros de los humanos modernos y los neandertales tenían un tamaño similar pero una forma diferente. El cerebro de los neandertales era más alargado. Los investigadores especulan que aunque desconocemos el número de neuronas que tenía el cerebro neandertal, es posible que esta diferencia de forma se deba precisamente a una mutación genética. Tal y como lo describe el informe anterior, se puede suponer que al igual que el humano actual, tiene la diferencia de la proteína TKTL1, los mamíferos supuestamente tienen una proteína similar para la generación de nuevas neuronas, las que le hicieron su marcada diferencia con los reptiles. Es importante tener en cuenta que el ADN basura, unas 3 décadas atrás, se calculaba en un 75%, hoy en la actualidad es máximo un 20%, además las neuronas del cerebro que posiblemente tengan muchas diferencias entre sí, estas no se deben reproducir al azar, imaginando que por su ubicación, deberán tener un orden específico y preciso, tanto para su fabricación como para el desarrollo y conexión, porque cada neurona, o grupo de neuronas, cumplen con labores específicas para todas y cada una de las funciones del organismo, y aunque el cerebro haya mostrado su gran adaptabilidad ante alguna lesión, por ejemplo al sufrir algún trauma, puede llegar a utilizar otra parte del cerebro para así cumplir con las funciones que antes ejercía la parte afectada, obviamente después de un aprendizaje y práctica hasta lograr adquirir nuevamente dicha capacidad, pero también algunas veces en forma casi automática pero no inmediata. El organismo ha mostrado una rápida adaptabilidad a funciones necesarias para la vida, pudiendo ser un ejemplo que la movilidad de un pulmón se haya afectado por una lesión cerebral y este creó unas nuevas conexiones.
las cuales a través de un tiempo, logró restablecer o recuperar las funciones en un porcentaje notorio. Además, esto no responde al hecho de crecer y desarrollarse en desorden, lo que indica ser un ADN más complejo, como se ve en la cadena de mutaciones, que este aumento de neuronas implica mucho más, como el agrandamiento del cráneo adecuado al tamaño del nuevo cerebro, sus sistemas de suministros y protección. Esto es solo lo que se puede imaginar. A priori, porque todo esto está conectado de manera muy compleja y con todas las funciones adicionales de nuestro organismo, solo es comparar cómo está conectado el cerebro con el órgano fónico y la forma de relacionarse con su complejo sistema lingüístico, o las manos que a pesar de su similitud con la de los homínidos, solo por las conexiones con el cerebro, lo lleva a desarrollar movimientos superiores a las demás especies, dándole capacidad de proyectar o plasmar conceptos de su mente hacia el exterior por medio de las manos, como pintar o dibujar, fabricar objetos o escribir poemas. No se puede pasar por alto que si el ADN define y transmite los rasgos físicos como el color de ojos, pelo y piel, o simplemente una mancha genética, la cual consideramos un error genético, posiblemente no esté cerca de serlo, pues esta mancha siempre estará en el mismo lugar, posiblemente no cambie de forma. Y a pesar de que las células se regeneran continuamente, esta mancha siempre seguirá naciendo en la misma zona y con la misma forma, demostrando que para cualquier proceso, o un simple error genético, el ADN siempre llevará un orden específico con el que definirá cada uno de estos pasos. Lo que quiero explicar aquí que así como la proteína TKTL1 es la responsable de la producción de células neuronales, existirán las proteínas responsables de controlar la cantidad, calidad, ubicación y función específica. Aquí no existe el azar. 20.2 ¿Cómo comenzó todo? Se va a revisar, comparar o analizar los datos históricos y las fechas, las cuales han tenido y tendrán una gran relevancia en este libro, aunque harán descubrir en el transcurso del tema que a su vez no tienen la relevancia suficiente en la historia escrita como se describe en la actualidad, por su gran inconsistencia y para ello, se modificará teóricamente. Porque si reordenamos estas fechas, todo podría tener un orden lógico en la historia, y así poderla entender de una manera coherente. No como un milagro en donde aparecen cosas sin sentido, y sin tener la necesidad de autoconvencerse a través de la fe, para poder creerlo. Teniendo esto en cuenta, recuerde que se tiene como un concepto generalizado, o una referencia en casi todo el mundo, la historia de Adán y Eva, como los primeros humanos que habitaron la tierra. Así, estos cambien de nombre según la tradición o religión, pero no se entrará en el detalle de la religión, porque casualmente siempre aparece en todas las religiones una historia de la creación. ¿Por qué esas historias tienen alguna similitud? Sea en historias de los aborígenes americanos o historias asiáticas, africanas o europeas, siempre hubo un Dios que creó al hombre al principio de la historia. Quizás sea una necesidad del hombre para poder dar una autorrespuesta lógica a la necesidad de tener un comienzo, pero es aquí, donde quizás partieron una gran variedad de historias, de las cuales no se sabe qué tan veraces lo sean, pero a pesar de esto, dicen muchas cosas que deberíamos considerar y acercarlas a una realidad lógica. Al leer sobre los primeros humanos, se encuentra muchos libros sobre la existencia de los humanos actuales desde 10.000 años atrás. Sin embargo, algunos libros datan al hombre incluso hasta 50.000 años atrás o más. Esta sería una fecha más real para creer que el hombre fue evolucionando de manera natural, como lo es por la selección natural o por adaptación de la especie. En las tablillas sumerias que se encontraron hace varias décadas, se logró descubrir cómo hablaban de la creación y de las primeras personas que habitaron la Tierra y cómo aparecieron los primeros humanos actuales, creados por unos seres que vinieron de un planeta llamado Nibiru. Igualmente lo nombran en el Génesis y lo describen como 11º, 12º, planeta X, y está habitado por una especie de humanoides. Para mí es muy coherente y esta es la historia que termina convirtiéndose en la historia de Adán y Eva, que en realidad tenía unas diferencias muy grandes, pero que quizás sea aquella historia sumeria, la real, porque hasta ahora es la primera historia escrita que se encuentra documentada sobre este tema, escrita en una protoescritura, que es la escritura cuneiforme considerada la primera escritura del mundo. Lo que se debería analizar aquí es que Adán y Eva en realidad debieron existir 15.000 años atrás y no 5.000 o 6.000 como lo sugiere la Biblia, pues solo es pensar que el diluvio se hizo para eliminar a los violentos que salieron de la descendencia de Adán. Además, estos reyes o los Anunnaki, que son los mismos seres, fueron los creadores del hombre a su imagen y semejanza,
porque utilizaron su ADN para fusionarlo con el ADN de un ser de la Tierra, que tuviera las suficientes capacidades físicas. Y así lograr crear ese superser con la sabiduría del cielo y la adaptabilidad en la Tierra. También podría no ser coincidencia que el nombre Adán tenga similitud con la palabra ADN, que en textos anteriores del Antiguo Testamento se solían referir únicamente a Adán, pues Eva fue agregado posteriormente por los propios propósitos religiosos. La Gran Esfinge y las pirámides de Gizeh, hechas por los Anunnaki. La Gran Esfinge de Egipto podría tener aproximadamente 12.000 años de antigüedad como mínimo. El estudio presentado en la Conferencia Internacional de Geoarqueología y Arqueomineralogía en Sofía, titulado Aspecto geológico del problema de la construcción de la Gran Esfinge de Egipto, sugiere que este antiguo monumento se remonta a una época en la que no había ninguna civilización avanzada en la Tierra. Solo es pensar en los dioses que vinieron del cielo y estuvieron por 241.000 años, según los expertos y según la historia conocida. La Gran Esfinge se encuentra cerca de las pirámides, que también han demostrado ser mucho más misteriosas de lo que se pensaba. El estudio presentado por I. Manichev Vyacheslav, Instituto de Geoquímica Ambiental de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, y Alexander G. Parkomenko, Instituto de Geografía de la Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, sugiere que en el pasado distante, una antigua raza podría haber creado lo que llamamos ahora la Gran Esfinge en Egipto. ¿Y si los constructores de estos y muchos otros monumentos fueron los Anunnaki? Como sugieren algunos teóricos de los astronautas de la prehistoria. Artículo modificado por el autor y acogido de un texto escrito por Satine Sana, investigadora-redactora. A finales del cuarto milenio antes de Cristo los sumerios comenzaron a escribir su idioma mediante pictogramas, que representaban palabras y objetos, pero no conceptos abstractos. Una muestra de esta etapa se puede observar en la tablilla de Kizch del 3500 a.C. Hacia el 2600 a.C., los símbolos pictográficos ya se diferenciaban claramente del ideograma original, y al finalizar ese milenio, y con el objeto de hacer más fácil la escritura, ya eran completamente diferentes. La escritura cuneiforme fue adoptada por otros idiomas, el acadio, el elamita, el hitita y el luvita, e inspiró a los alfabetos del antiguo persa y el ugarítico. Volvemos a incurrir en otra inconsistencia, es el neolítico y supuestamente recién ocurrió el diluvio, para creer que ya existía tantas poblaciones y con diferentes idiomas y según la Sagrada Biblia los idiomas aparecen después de la Torre de Babel. El cuneiforme se escribió originalmente sobre tablillas de arcilla húmeda, mediante un tallo vegetal biselado llamado cálamo. El término cuneiforme proviene del latín cuneus, cuña por la forma de las incisiones, aunque un antiguo poema sumerio las denomina gag, cuñas. Durante el período acadio comenzaron también a usarse el metal y la piedra. En un principio, la escritura a base de pictogramas no era adecuada para describir conceptos abstractos, los verbos y sus tiempos, los pronombres, etc. Por ello, se comenzaron a emplear ciertos símbolos con valor fonético silábico. El sumerio era una lengua aglutinante, por ello, los acadios adoptaron el cuneiforme para su lengua semítica, dado que el valor fonético y el ideográfico podían confundirse fácilmente, por ello, estos desarrollaron unos signos determinantes, que indicaban cómo debía leerse cada símbolo al final de este proceso. Por ejemplo, el símbolo que se leía como an, además del silábico, podía tener otros dos significados, el concepto Dios o cielo como un determinante para indicar que algo tenía naturaleza divina o celeste. Observemos que la palabra cielo y Dios fueron agregadas por los semitas, pues ellos eran los que sentían, querían y tenían la necesidad de hacer esta diferencia, dando una connotación divina y celestial, porque para ellos existía Dios y cielo, mientras que para los sumerios solo eran extraterrestre o de afuera, de las estrellas, sin imaginar o sentir algo diferente o relevante. Esto podría estar aclarando que fue una creación humana, propiamente semita, y posiblemente, esto con el tiempo fue influyendo en las otras religiones, quizás un error de interpretación o traducción, porque antes era una palabra común que podría significar seres celestiales venidos del cielo, o los que bajaron del cielo, y al hacer cambios como estos, el hombre siempre logrará sentir que destaca o sobresale, plasmando conceptos como estos, en todas sus historias o cualquier otro tipo de registro histórico. Finalizando el Pleistoceno, parece que ya estaba creado el humano actual,
que a su vez convivía con todos los otros homínidos, pero estos no tenían la capacidad de vivir en sociedad, como lo hace el humano actual. Supongo que, según las escrituras, se consideraban violentos, dominantes, asesinos y caníbales. Según la historia de los Anunnaki, los humanos actuales fueron creados por los seres que bajaron del cielo, de similar forma lo dice la Biblia en el Génesis, como también el Tanaj y otros más, que además de la creación, también, los ángeles caídos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres y así engendraron a los gigantes o nefilín. Estos gigantes es otro de los tantos errores que cometieron los Anunnaki en la creación del hombre. Al ver que la cantidad de seres creados con errores, los cuales se habían multiplicado y dispersado por muchas partes, se vieron en la necesidad de acabar con ellos de alguna manera, decidiendo así, aprovechar la inundación que se aproximaba por el deshielo de las zonas congeladas de la glaciación que recién terminaba a causa del calentamiento global. Supuestamente la historia sugiere que no fueron eliminados de forma directa, simplemente se dejaron a la deriva, sin advertirles del peligroso desastre natural que estaba por venir. Quizás ellos no causaron el diluvio como tampoco lo es posible en la historia de la Biblia, simplemente aprovecharon lo que les brindó la naturaleza, salvando a Adán y Eva y su descendencia, o como lo dice la Biblia, a Noé y su familia más todos los animales de la creación. Apartando el tema de la Biblia, podría ser posible que cuando se hace referencia a los animales de la creación, solo se haga referencia a sus óvulos y esperma o las diferentes secuencias de ADN, o sea la información genética, más posible que todas esas especies vivas en una misma embarcación. Observando la historia de la creación sumeria es lógico ser creados a imagen y semejanza, porque para llegar a crear, seres capaces de hacer la labor que a ellos les tocaba, una labor que era bastante ardua y compleja, deberán tener un lenguaje y una capacidad para entender al mismo nivel que ellos. Siempre se debería tomar en consideración, cada que se adquiera una nueva información, bien sea leída, escuchada, o adquirida de alguna manera, el contrastar, verificar y adquirir otros puntos de vista para luego de la manera más racional y sensata, decantarse por el camino que demuestre ser el verdadero y lógico para nuestra forma de percibir, analizar y comprender, porque creer a ciegas en algo lleno de vacíos, no conducirá a la respuesta. Por tanto toda la información que socavemos o logremos recoger de un mismo tema, más la que afecte directa e indirectamente a este mismo, lograremos ver un amplio panorama de lo tratado, y así llegar a una respuesta adecuada, lógica, con la posibilidad de sentirla correcta y cierta. Por eso la información no debe ser viciada por un solo punto de vista, porque si solo busca respuestas de libros de un único científico, investigador, historiador o escritor, puede que éste se obsesionó por lograr un resultado de algo que imaginó y desde el único punto de vista que él creyó posible, la respuesta podría ser errónea, pero si esta respuesta la buscaron varios grupos de científicos, escritores, o investigadores con diferentes ideas, laboratorios y conceptos posiblemente obtendrían respuestas muy diferentes, pues, esto haría que al compararlas, el proceso comience a vislumbrar una dirección correcta hacia un resultado posible, como se ha visto en todas las supuestas teorías evolucionistas o en cualquier ciencia, pues lo que se creía una teoría, quizás, no pasó de ser una hipótesis. Pero en su momento fue lo que más se acopló a los avances del momento. Solo es observar cómo los millones de seguidores de las religiones monoteístas, al igual que muchas otras, creen en un Dios, creador del todo y del hombre con actos milagrosos, pero les choca la idea, de ser posible que seres de otro mundo llegaron para crear al hombre y darles todo el conocimiento. Pues es algo factible y probable a día de hoy, que se cuenta con los conocimientos desarrollados en este último siglo, más las herramientas actuales, evidencian la cercana posibilidad de crear seres vivos a partir de la manipulación genética y con características mejoradas. Solo es comparar y analizar de forma amplia y concienzuda la información adquirida. Solo desde mi propio libro trato de informar lo que investigué y sé, sobre varios temas que para mí muestran el orden lógico de cómo apareció y logró el hombre, hasta llegar a donde se posicionó en la actualidad. Ahora creo que mis ideas o conceptos son muy claros, pero a ustedes solo se los transfiero, para que los analice y puedan decantarse por el más lógico posible para usted.